Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a hablar de Bolivia. El pasado domingo se realizaron las elecciones subnacionales. Aunque parece no haber leído mal al oficialismo, hay bastante fragmentación en el país y todavía se realizará la segunda vuelta en varias gobernaciones. Para hablar de este tema y otros de la coyuntura política de Bolivia, nos acompaña Juan Claudio Lechín, escritor y analista político. Juan Claudio, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Tito. Bueno, Juan Claudio, para contextualizar, ¿en qué consisten estas elecciones subnacionales? ¿Qué cargos son elegidos durante este proceso electoral en Bolivia? Se eligen dos cargos. Uno es prefecto, que significa la cabeza del departamento. Es lo que en Estados Unidos se llama el estado, ¿no? En Bolivia se llama el departamento. Y las alcaldías. Los alcaldes no solamente de las ciudades, sino de las provincias también. Por lo tanto, es una elección importante porque establece la red de autoridades estatales nacionales. Ahora, por otra parte, en cuanto a un sector de asambleístas, representantes de organizaciones indígenas, ¿estos no son elegidos en este proceso electoral? No, eso es por voto directo, voto universal, y son elegidos los candidatos que han pasado por la Corte Nacional Electoral y que han sido validados o reglamentados legalmente por la Corte. Ahora, en términos generales, porque hay bastante fragmentación en el país, ¿cómo ves los resultados de estas elecciones? Mira, son muy extraños para todos, muy extraño para los extranjeros, muy extraño para los locales. Tú lo has dicho, hay una fragmentación enorme. Se puede leer varias cosas. Se puede leer, por ejemplo, que no ha habido una construcción sistemática de partidos políticos. No hay dentro de la construcción de los partidos políticos una clara ideología. Se ve que también se puede leer que el pasado más perverso y malvado del movimiento al socialismo no ha sido castigado, sigue impune. Hay varios, por ejemplo, el candidato de Evo Morales ha ganado la prefectura, la jefatura del departamento de Cochabamba, sí, que es el tercer departamento más importante del país. Y Evo Morales a su lado ha celebrado el triunfo. Por lo tanto, no es que era un infiltrado. Y él ha hablado como militante cercano a Evo Morales. Por lo tanto, todos esos muchos años de socialismo que han destruido, esquilmado, corrompido, vendido el país a fuerzas extranjeras, no han tenido mayormente, siguen en la impunidad, no han tenido un claro rechazo, digamos, repudio de la ciudadanía. Ahora, antes de enfocarme en este tema, que es bastante interesante, antes de que nos enfoquemos en este tema, ¿no? Y también el nuevo aparato político partidario de Evo Morales, ¿cuáles son las relaciones entre el sector político de Rodrigo Paz y el de Tuto Quiroga y el de Samuel Doria Medina? ¿Están juntos? ¿Han ido aliados en coalición? ¿Se han distanciado? Mira, hay varias etapas. En la primera etapa, el aliado más cercano de Rodrigo Paz fue Doria Medina. Doria Medina tiene algunos ministros colocados por él. Tuto Quiroga, apenas se dieron los resultados y dieron a Rodrigo Paz como ganador, le dio de una manera llana todo su apoyo con sus representantes. Sin embargo, con el tiempo ha ido presentándose también con algunos elementos críticos frente al gobierno. No ha importunado demasiado la gestión de Rodrigo Paz. No se puede decir que ha adquirido una talla de un opositor feroz. Pero se ha ido a las elecciones con su propia
con su propia sigla, con su propio proyecto, y al que era su vicepresidente, J.P. Velasco, Sí. ha ganado en primera vuelta las elecciones de Santa Cruz para prefecto. Entonces, digamos que hay cierto distanciamiento a diferencia de la situación que se ve con Samuel Doria, que creo que forman Sí. parte de una coalición. Ahora, ¿qué factores explicarían este distanciamiento por parte de Tutu Quiroga? Digamos, aspiraciones electorales, partidarias, políticas o, digamos, acciones del gobierno con las que no coincide. Bueno, la verdad es que él, fuera de aquel apoyo flagrante que le dio, no estaba condicionado, por lo Ajá. tanto no tenía ningún tipo de alianza. Entonces, no se ha alejado del gobierno, le ha dado un apoyo para que estructure su gobierno y pueda avanzar sin tener el obstáculo de su bloque parlamentario, sino más bien el apoyo de su bloque parlamentario, a cambio de nada. Por lo tanto, nunca hubo una alianza de la que él se ha apartado. Ajá. Con el tiempo, lo que ha hecho Quiroga es organizar nuevamente su proyecto político, de tal manera que tiene varios representantes en distintas partes del país y, como decía anteriormente, por lo menos hasta el momento, todavía falta la segunda vuelta, ha ganado su representante en el importantísimo departamento de Santa Cruz. Y con respecto a Evo Morales, Juan Claudio, digamos, él perdió el año pasado pues, el control del aparato del movimiento al socialismo y no logró pues, articular un partido político para las elecciones presidenciales, aparte de que estaba prohibido, ¿no?, por el Tribunal Constitucional. Pero en este contexto de las elecciones subnacionales, ¿cómo se llama la nueva organización política liderada por Evo Morales? Bueno, lo que pasa es que han tenido diversos frentes en los departamentos. Lo importante en el caso de Evo Morales es que son dos cosas. Uno, que al irse Evo Morales de la gestión de gobierno, quien lo sustituye es Arce. Sí. Bueno, Arce está preso y el hijo de Arce está preso, de tal manera que ambos, padre e hijo, están presos por actos de flagrante corrupción. En el caso de Evo Morales se ha trincherado en la zona selvática cocalera del Chapare, de tal manera que se siente protegido y sale eventualmente a hacer algún tipo de apariciones públicas. Entonces, sin embargo, eso demuestra un elemento adicional, que sin el apoyo de los cubanos, sí, él no es capaz de organizar un proyecto político en serio, no tiene base ideológica a pesar de tener mucha plata, de haber formado durante 2 décadas gente en La Habana. Sin embargo, evidentemente sus candidatos son muy bien hablados, son formados políticamente, pero no tienen la reverberación en el público que solían tener, no tiene el impacto, no tiene el brillo que solía tener. ¿Está afectando bastante, digamos, su posición política, la situación que está viéndose en Cuba? ¿Qué tanto? Yo pienso que sí, que los cubanos que operaban Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, en menor medida, se han replegado tanto a Venezuela como a Colombia, como a México, como a Cuba. O sea, pienso que no solamente es la expulsión formal de los cubanos, porque generalmente ellos tienen pasaporte local. Tal vez una de las primeras acciones que hace inteligencia cubana, las embajadas cubanas, es conseguir a través de notarías. Eso es viejísimo, ya me lo contaba un hombre que estuvo en el Perú, Bolivia, Ecuador y Brasil, un oficial de inteligencia, que lo primero que hacían era ir a los cementerios para ver qué nombres de recientes fallecidos podían adquirir para hacerse inscribir como nacionales, de tal manera que nada nos extrañe que voten a una embajada cubana, porque adentro quedan muchos. Pero lo cierto es que con este embate de Trump,
pienso que se han replegado a las zonas que creen que todavía pueden disputar, ¿no? Y ahí han abandonado Bolivia, entre otros lugares. Y Juan Claudio, habiéndonos explicado también pues esta situación complicada de los Arce, esta situación legal en la que se encuentran, ¿cuál ha sido el destino del movimiento del socialismo que estaba controlado por Arce? ¿Ha llegado a participar en estas elecciones o qué resultados han tenido? ¿Con qué coalición lo han hecho? ¿Qué tan golpeados están habiendo perdido ese liderazgo? Mira, Arce, lo que pasa que el tiempo, la gente no hace el análisis respectivo, no hace el seguimiento para un análisis. Cuando Arce gana en el año 2019 con 57%, que era más de lo que había sacado Evo Morales en el mejor de en su elección del 2005, cuando era un paladín internacional y era recibido por los gobiernos del mundo con su suéter a rayas y era considerado como una artesanía de altísimo valor político. Resulta que Arce saca más votación que aquel Evo Morales luminoso. Y la gente no alega fraude. Y sin embargo, cuando termina el gobierno de Arce, no tiene a nadie. O sea, ¿qué aparato, qué población, qué votó por él en el 2019? ¿No? Vienen las preguntas precisas, relevantes, para demostrar el tamaño del fraude que hubo en el año 2019 para instalar a Arce. Una vez que Arce se va, no le queda nadie porque ya no tiene el poder para repartir pegas, de tal manera que se queda absolutamente solo y es apresado sin mayor dificultad y su hijo también. Entonces, ese proyecto, él nunca tuvo un proyecto más que el proyecto que Cuba había diseñado para Bolivia, que se llamó Movimiento al Socialismo. Y una vez que los cubanos se repliegan, él pierde el piso y se queda en el aire. ¿Y el resultado para el partido político? Sí, el partido político está muy desprestigiado, la sigla está muy desprestigiada de tal manera, y pienso que la utilización de esa sigla no sería verdaderamente positiva para el nuevo proyecto que pretenden instalar en Bolivia. Juan Claudio, vamos ahora a una pausa y continuamos. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política de Bolivia tras las elecciones subnacionales, acompañados por Juan Claudio Lechín, escritor y analista político. En el bloque anterior estábamos viendo los resultados en términos generales de estas elecciones, el hundimiento del MAS como organización política, ¿no? Y también la fragmentación por el voto en el país. Juan Claudio, los resultados en La Paz han sido bastante positivos para un candidato de nombre César Doc Weiler, ¿no? Que es el candidato de Andrónico Rodríguez. ¿Podrías explicarnos cuál es el perfil de este político y qué otros resultados ha tenido el sector político, digamos, liderado o representado por Andrónico Rodríguez? Sí, en este caso ha ganado Doc Weiler en la votación en La Paz. Son esas cosas sorprendentes luego de que La Paz haya sido una de las regiones más golpeadas por el socialismo. Y ciertamente, como decíamos antes, el MAS ha mantenido una sigla golpeada y sin embargo gana en La Paz y también gana en Cochabamba. Aparentemente quieren dividir que Andrónico Rodríguez tiene un partido político y Evo Morales otro, y en realidad es el mismo. Ellos todos pertenecen a un solo centro, a una sola unidad política de inteligencia también. De tal manera que la separación de Andrónico con Evo Morales, si bien puede aparecer como un dato,
para desmarcar a Doc Weiler de Evo Morales, en realidad no es así. Doc Weiler ha ganado, otra vez sorprendentemente para mí, que un tipo con la sigla del MAS haya triunfado en La Paz, un tipo que se ha fotografiado como muestran ahorita mismo en el canal con Evo Morales, haya ganado en La Paz de esa manera. Entonces hay cosas inexplicables después del dolor y del daño que ha causado en el país. Son esas cosas que todavía el tiempo nos irá aclarando la psicología del país para votar de esa manera. Y este personaje, digamos, no tendrá que ir a segunda vuelta, ¿no? ¿Ya ganó definitivamente? Al parecer, no he visto el resultado final de hoy día, pero está cerca, si no, estaba en 39,6, o sea, posiblemente complete el 40% necesario para no pasar a la segunda vuelta. ¿Y su trayectoria política, profesional, qué se sabe de Doc Weiler? Él participó con el MAS, él estuvo cerca del MAS durante mucho tiempo, él estuvo en construcción, él trabajó de cerca con empresas, posiblemente con empresas que no hicieron del todo un desempeño transparente con el MAS, y obtuvo la confianza porque no era una cabeza visible en términos políticos durante la época de Evo Morales, sino más bien un hombre de la periferia. Entonces, en ese sentido, pudo mimetizar un poco, porque incluso los colores ahora le han ido agregando lila al viejo azul del MAS para tratar de empezar a transformarlo en otro partido. Pero sigue siendo el mismo proyecto de la izquierda. Se ha presentado, como suelen hacer ellos, como un hombre que va a gobernar para todos, que siempre en los momentos electorales, cuando no tienen poder, se mueven al centro para conseguir el apoyo. Una vez que tienen el poder, empiezan a tomar otro tipo de determinaciones radicales. Pero es una vieja treta que hace los comunistas, los socialistas, que en realidad cambian siempre de nombre para mimetizarse de otra manera, para tratar de conseguir el voto y engañar a la gente. No, y también esta estrategia de que detrás de un partido político que participa abiertamente en elecciones existe otro más clandestino, ¿no? Que en realidad mueve los hilos del partido que está participando y supuestamente desde en posiciones digamos, oficialmente moderadas, ¿no? Que sería el caso del logo, este nuevo nombre, ¿no? De Ciudad Humana, ¿no? Que se ve en el caso de este personaje. Juan Claudio, el lunes 23 de marzo se conmemoró el Día del Mar, ¿no? Que es una fecha en la que se reivindica pues, la costa y el mar perdido por Bolivia en la Guerra del Pacífico. ¿Qué tanto se utiliza esta fecha políticamente, por ejemplo, en escenarios como este? Bueno, siempre ha sido una fecha alfil, ¿no? Para moverla de acuerdo a los intereses políticos. Bolivia, tenemos muchísimos años con esa reclamación y en realidad los avances han sido nulos en más de 100 años de tener este elemento. Es muy conveniente, forma parte del folclore de Bolivia. Bolivia, si tenía algo que reclamar, que tuviera alguna significancia económica, en lugar de reclamar el mar al que nosotros no teníamos carretera, nosotros teníamos que ir por puerto peruano para llegar a las costas bolivianas, o sea, no teníamos manera, cuando perdimos el mar, bajaban por Arica. No accedía. Y de Arica... Teníamos que pasar por Arica para llegar a Iquique. No había carretera a La Paz o Oruro hacia las zonas perdidas. Pero en realidad lo que nosotros teníamos que haber reclamado es Chuquicamata, que es el cobre, que también la zona de cobre de Chile, eso era posesión boliviana. Y eso es algo que a pesar de los años ni siquiera se conoce. Forma parte de un hinterland desconocido. Lo del mar ha sido siempre manejado
con patrioterismo y como, como un elemento de sentimentalismo político, ¿no? Y en este escenario nuevo en el que hay dos gobiernos de derecha, bueno, no, digamos actual, en este escenario actual, ¿no? Post derrota pues de partidos oficialistas, socialistas, teniendo dos partidos políticos de derecha, dos mandatarios de derecha en Chile y en Bolivia, ¿cómo se están desarrollando las relaciones entre Rodrigo Paz y Kast? El momento más álgido o el momento más cercano, sorprendentemente, fue entre los dictadores Pinochet y Banzer, cuando Chile estaba dispuesto a entregar un corredor. Pero en realidad yo no creo que corresponde a la derecha o a la izquierda. Es una política en la cual Chile no va a partir su territorio, sea de derecha o de izquierda, para satisfacer este reclamo boliviano. Yo pienso que no va a pasar por ahí el acercamiento de relaciones. Kast incluso en su posesión ha sido muy duro con respecto a Bolivia, ha dicho que iba a construir un muro, sí, que iba a tomar medidas radicales con respecto al narcotráfico, obviamente tratando de incendiar los corazones patrióticos de Chile, que eso le va a dar algún apoyo populista. No se puede descartar que Kast trate de usar algunos artilugios del populismo para ganar popularidad. Pienso que las relaciones deberían ir mejor. En términos comerciales, deberían volver a normalizarse. No sería tan optimista de pensar que tendríamos embajadores. Claro. Pero sí seguiremos teniendo una buena relación comercial con Chile sin ningún impedimento para que los chilenos entren a Bolivia y viceversa. Pienso que hay mucho de fanfarria en este tipo de temas, sobre todo en el tema de Chile con Bolivia. Juan Claudio, vamos ahora a una pausa y volvemos con lo último. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política de Bolivia, acompañados por Juan Claudio Lechín, escritor y analista político. Juan Claudio, la situación de Evo Morales parece complicarse, ¿no? Vienen dándose diversos hechos que son contrarios a sus aspiraciones y posiciones políticas. Rodrigo Paz se reunió cordialmente con Lula, algo que no le gustó y que manifestó pues, su disconformidad en sus redes sociales. El rey de España visitó Bolivia y fue bien recibido. Y por otra parte, Bolivia está alineándose con Estados Unidos, con Argentina, con Chile. Me parece que el presidente fue a esta cumbre del Escudo de las Américas. Teniendo en cuenta este escenario y además la situación de Venezuela, la presión sobre Cuba, ¿cuál consideras que va a ser el destino político y judicial de Evo Morales? Mira, en realidad todavía no se ha empezado ningún tipo de trámite contra Evo Morales. Pienso que pesan consideraciones políticas. Todavía tiene bastante apoyo, como se está mostrando en estas elecciones. Dockweiler, por un lado, que es un militar retirado, que fue candidato, creo que lo dijimos, a la alcaldía ya el 2021, sacó 30%, fue un empresario, lo dijimos, vinculado a la construcción del teleférico, sí, de unas bolitas preciosas que circulan por La Paz y se puede ver la ciudad de La Paz desde arriba. Bueno, más allá de la fortuna y los millones que ha costado. Entonces, y del triunfo del candidato a la prefectura en Cochabamba, de tal manera que podemos ver que el tipo, que es un radical, un intuitivo para la pelea callejera, por el momento no va a tener ningún tipo de acusación, por lo menos no se ve. Pero sin ya embargo, pesan órdenes de captura, me parece, ¿no?
¿Perdón? Ya pesan sobre él órdenes de captura, tal vez sería algo sorpresivo. Sí, de antes. Ah. Pesan de antes, pero no se ha movido. Él sigue desplazándose en el territorio nacional con cierta cautela, pero con libertad. Ahora, lo importante es que acaban de agarrar a Marcet. Marcet era un narcotraficante muy importante que estuvo los últimos muchos años en Bolivia operando. Entonces, pienso que los norteamericanos, como suelen hacer los imperios, van a recoger mucha información para tomar medidas en caso de que lo necesiten. Si no lo necesitan, no lo van a hacer. Me parece que hay una posibilidad de que sea de interés de los Estados Unidos el desinstalar a los cerebros del narcotráfico continental, sí, que le dio al cartel de los soles venezolano durante muchos años el producto que se infiltraba a Estados Unidos. Por lo tanto, ahí hay un circuito que falta establecer de cuál es el grado en que se pueda relacionar a Evo Morales con todo el narco que salía de Bolivia hacia Venezuela. Pienso que todavía eso está pendiente de ser judicializado, trabajado o evaluado judicialmente. Juan Claudio, para terminar brevemente, porque nos vamos quedando sin tiempo, ¿cómo van las relaciones entre Rodrigo Paz y Edman Lara? ¿Bien, mal o regular? Sí. Al menos últimamente no ha habido escándalos, lo cual yo diría que eso la coloca entre las tres opciones que me has dado, la coloca en regular, no en bien, porque han habido esfuerzos por parte de Rodrigo Paz, de su ministro, sí, para tratar de aminorar los enconos, pero ahí van. Ahí va. Bueno, Juan Claudio, ha sido un gusto tenerte con nosotros como siempre. Muchísimo gusto, muchas gracias, Tito. Gracias. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.